Estamos al aire nuevamente en Del Éxodo Nogoyá 88.5, estamos en los estudios de Quiroga y Taboada 1025 con el licenciado en la enseñanza de artes audiovisuales, director también de todo, de cine, vamos a decirlo bruscamente, colega conductor de un programa radial, productor también del mismo, José Luis Mastro Lorenzo. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanpi, ¿cómo estás vos? Gusto de saludarte, amigo. Un placer estar acá con vos, un placer saludar a la audiencia también. Yo tengo un programa de radio de los sábados únicamente, se llama Ecos del Paraná y sale por la radio municipal de Piedras Blancas, la 92.1, de 10 a 12. Y del mediodía a la mañana. Sí, y llevamos un año recién, no tantos como vos, pero bueno, despuntamos el vicio. Yo empecé también así, empezamos haciendo bulla como un semanario y después me pusieron a laburar en serio, afortunadamente, porque genial, está buenísimo esto de venir todos los días a hacer lo que nos gusta, ¿no? Entiendo que si lo haces los sábados es más un gusto que te das, José. Sí, en realidad me habían ofrecido la oportunidad y junté valor y bueno, dale, vamos por esa. Y después lo empecé a disfrutar. Al principio lo sufría como sí, claro, con los nervios propios de estar haciéndolo bien y ahora ya lo estoy disfrutando. ¿Y hay alguna forma de escucharte desde Nogoyá, una página web, algo? Sí, tenemos ahí una paginilla que después te pasaría para no tener que entrar en la página de la municipalidad, que es una de las formas donde está el link de la radio en vivo. Sí. También hay como un programita por ahí que uno simplemente acciona. Sí, el link directo, ¿no? Y directamente lo escucha ahí en el WhatsApp o donde lo reciba. Está, bueno, nuestra propuesta es un poco un resumen semanal de lo que tiene que ver con lo internacional, lo local, lo provincial, y entrevistas también así de emprendedores, de gente que está en la cultura, de gente que está en el trabajo social y demás, como para tener un panorama de cómo viene la situación. Buenísimo. Sí, qué tema, ¿no? La situación. Y hablando de situaciones, ¿cómo está tu situación en esa zona tan linda de la costa de nuestro amado río Paraná? Piedras Blancas, Hernandarias, vas y venís ahí en esa área también. Fluctuando. Sí. Che, mirá, yo me vine, yo digamos, soy criado en Hernandarias y me había ido a Buenos Aires a estudiar y me quedé allá. Y con la pandemia tuve que recalar, digamos, juntar todo y venirme porque no tenía capacidad tampoco de trabajo. Y ahí desempolvé un titulito que tenía de licenciado en enseñanza de artes audiovisuales. Un titulito, dice una licenciatura, hermano, es un montón. Bueno, pero no me servía para mucho. Claro, bueno. No me servía allá para no, allá no. Claro, en Buenos Aires era una cosa y acá en Hernandarias era otra. Viste que a veces Dios no atiende en Buenos Aires. Mucho pergamino, ¿viste? Bueno, y ahí empecé a enseñar artes visuales en los secundarios. Otra cosa que tampoco había hecho y que la verdad que eso sí lo disfruto mucho, estar con adolescentes, trabajar con ellos. Tengo cursos que van en distintos años, he tenido primero, segundo, tercero, cuarto, y trato como de desplegar un abanico de herramientas que tienen que ver, por un lado, los primeros años, sí, con las técnicas de pintura y demás, pero ya cuando se van acercando a tercero y cuarto, las herramientas y las nuevas tecnologías para que sepan desenvolverse con las IA, con las inteligencias artificiales, con la capacidad de poder desarrollar un buen prompt y tener resultados inmediatos y de calidad profesional, porque de alguna manera van a ser las herramientas que esa generación va a tener como... Sí, claro, su contemporaneidad exige también estos conocimientos. ¿En qué cursos estás ejerciendo actualmente, José? Año 2026. ¿Qué curso te toca dar este año? ¿O tenés varios cursos? No, tengo un abanico de gente. Tengo en una escuela técnica segundo y tercero, que son los años que tienen artes audiovisuales. Luego tengo unos talleres, doy unos talleres en unos centros de adultos, que también les doy artes visuales a ellos. También junto unas horas con ACMER, que soy tallerista y tengo adultos. Es muy variado mi abanico. Bien, bueno, lo importante también es que has encontrado tu lugar en estos espacios, encontraste con lo que había pasado en pandemia, que te forzó a la migración. Claro. En este caso estás más asentado que cuando recién llegaste, supongo. Sí, el tema es como todo en la vida, ¿no? Es la subsistencia. Siempre garantizar la subsistencia te da como una tranquilidad para poder planificar otras cosas. En mi caso particular, que me he dedicado al audiovisual desde
el 2000 más o menos en adelante, casi mi única actividad fue filmar y vivir de eso, filmando todo tipo de cosas, no solo documentales. Sí. Entre paréntesis, quiero rescatar de toda esta trayectoria el documental espectacular que hiciste sobre el caníbal del Paraná, que encima te toca de cerca, lo mismo que la referencia ineludible a Hilarión Cordero, que es familiar directo tuyo, ancestro tuyo, que nombra a Orlando Veracruz en ese temazo para Piedras Blancas. Y ahora sí me callo y volvemos con el invitado. Pero quería hacer este paréntesis para ubicarlos a ustedes también, que estamos con quién estamos hablando en este momento también. Voy a hacer una analogía. Así como para ahora la generación que es contemporánea, la inteligencia artificial es la herramienta por excelencia de este momento, en los 90 para nosotros parecía que el audiovisual iba a ser nuestra herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces ir hacia la televisión, hacia el cine, parecía una posibilidad concreta de poder trabajar de una actividad diferente, linda, interesante, desafiante, y yo encaré ese camino. Ahí fui a Avellaneda. En Avellaneda hay una escuela de cine documental. Pero no te hiciste del rojo, ¿no? ¿No te hiciste del rojo? No, nunca fui muy futbolero, la verdad. Perdón, te corté. Sí. Estudié en Avellaneda, en el IDAC, que se llama así, Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, que después de la escuela de Santa Fe, donde enseñaba Birri, que fue el referente de Latinoamérica, de alguna manera se llevó ese trofeo, y después con los años hice una licenciatura, de alguna manera, para revalidar esos conocimientos y tener toda la parte pedagógica, pero fue, nunca creí que la iba a usar. Claro. Y sin embargo, bueno, la vida hizo menos mal que la tuviera. Que la tenías. Menos mal que tenías la herramienta. Más vale tenerla y no precisarla que precisarla y no tenerla. Absolutamente. Che, José, nadie preveía la pandemia, ¿viste? Y claro. Con respecto a lo que es inteligencias artificiales, me gustaría profundizar un poquito. El otro día estuve viendo un informe acerca de cuáles son las profesiones que se van a seguir necesitando en cuanto a esta competencia con la IA. Y una de ellas era, bueno, obviamente, los oficios, ¿no? El zapatero, el plomero, el gasista. Y otra eran los editores de video, lo que la IA por ahí necesita, esto de que la orienten, que le pongan la parte humana, ¿no? Porque tenemos un montón de IAs muy grosas, que de hecho te agradezco porque me has estado desasnando al respecto. Y de hecho estamos empezando a trabajar en un proyecto en conjunto. Ustedes no van a saber más de esto hasta que no podamos decir más. Pero esto, ¿no? Que lo veía y te lo consulto. ¿Qué opinas al respecto de el presente y el futuro inmediato con el tema de la competitividad humano-digital, humano-IA, humano-artificial? La verdad que no sé qué va a pasar. Esa es la verdad. Lo que sí sé es que la IA y el humano van a ir de la mano. Y el humano que no tenga un rango de conocimiento de IA se va a quedar en el pasado. No en estas actividades puntuales que vos decías, que son las actividades manuales, no sé, agarrar la pala, pintar una pared, claro, qué sé yo, no va a venir un robot en lo inmediato a hacerlo. Sí, claro. Pero ya está viendo agentes de policía robot en China y manejando el tránsito y los autos se manejan solos también. Y, digamos, hay un montón de cosas. Nos sorprendería que en 10 o 20 años ya haya pintores pintando todo, ¿viste? Un municipal. Como pasa en esta microserie de Netflix, creo que es Love, Dead and Robot, o en Black Mirror, ¿no? Black Mirror es más de culto, pero Love, Dead and Robot son cortometrajes muy lindos. Creo que están hechos con inteligencia artificial o animación, la mayoría, y es zarpado como muestra este futuro inmediato del que estamos teorizando, ¿no? Pero hoy pensá que este año ya están saliendo, pero este año están saliendo robots, como dijimos, agentes de policía, perros, ayudantes de policía, están saliendo muñecas sexuales. El perro está en Black Mirror hace como 10 años, salió en la temporada 1 o 2 un capítulo que es un perro que ahora existe, en ese momento debe haber sido prototipo militar seguramente. Y en esta industrialización de gran escala a la que es capaz de llegar China, abaratando mucho los costos, tener un empleado municipal, por ejemplo, estamos tirando al aire, un empleado municipal que se dedique a pintar frentes de casa las 24/7 del día,
¿no es cierto? Simplemente necesita que llevar el carrito con la latita de pintura y te pinta todo el pueblo. Y que alguien lo enchufe y lo cargue nada más, ¿sí, no? O se carga sí, solo, ¿viste? El tipo va y se instala. Sí, no sabe, capaz que en 20 años sí, puede ser, esa sí. realidad, vos andás por la noche dando en auto y, sí, claro. y el tipo está pintando, podando, andás a ver. Acá me soplan de que se están imprimiendo casas, es cierto, ¿no? Ya sí, están imprimiéndose viviendas, loco. Impresionante. El tema de la impresión de viviendas ya venía de la década del 50 y ahora ya está. También tenemos un nivel de escala de la impresora 3D que permite hacer un departamento en pocas horas. Sí, así que, bueno, nada, digo, me parece que va para ese lado, hay una necesidad de que nosotros nos ayornemos con esas nuevas tecnologías. Es ineludible ya, está entre nosotros ya y llegó está, para quedarse. Ya está, sí, no es discutible. No, está instalado. Es fáctico, ya están acá. Sí, y respecto de lo audiovisual que vos decías sobre la edición y demás, me parece como que en realidad estamos como para trabajar en conjunto, ¿no? Claro. De alguna manera el prompt, que se llama prompt, que es esta especificidad que uno le da a la IA diciendo yo quiero esto, y que me hagas esto y que aquello, de alguna manera todavía lo pide de nosotros para dar un producto más cercano al de nuestros deseos. Porque la IA tiene esa capacidad también de delirarse y hacer lo que se le canta. Tengo esperanza que el DF se va a seguir necesitando igual. Supongo que un DF siempre va a ser necesario un director de fotografía o en algún punto no. Yo creo que ya ese ya está superado. ¿Por qué? Porque mirá los filtros de Instagram nomás. Sí, claro, pero hablo de una película, ¿no? Que sea con seres humanos. No, pero el DF es uno de los trabajos más fáciles de suplantar porque la iluminación digital la va a cambiar, le cambia los fondos, le cambia la ropa, o sea, un montón de estas cosas. Sí, claro, no, pero está bueno que lo digas porque yo tengo esas dudas, ¿viste? No, me parece capaz que a ustedes no les importa, a mí sí. lo que por ahí estaría sería el trabajo mío, el documentalista. Claro. ¿Por qué? Porque el documentalista tiene algo que lo hace distinto en esta fauna de lo audiovisual, que es un individuo que tiene algún tipo de preocupación que a lo mejor es única de él, sí, claro, y que es capaz de disponer tiempo, recursos, paciencia, tras una historia que encima no le va a garantizar ningún ingreso, ningún dinero, a lo mejor es todo gasto. Sí, pero sin arte. No sé, sí, o es un compromiso, una responsabilidad, un asumirse un rol, y el documentalista capaz que no va a ser tan fácil de reemplazar. Respecto a eso te quería preguntar que además de la docencia estás en proyectos por fuera de lo que es la parte educativa, si se quiere. Quisiera que nos cuentes. En realidad es una pregunta que yo ya sé la respuesta, entonces me da cosa preguntarla, ¿viste? Como me siento muy retórico. Entonces te pregunto, ¿qué más estás haciendo aparte de la enseñanza, que obviamente demanda un montón, pero también estás con la radio y sé que estás en otras cosillas? Bueno, lo primero es decirte, la experiencia de hacer el documental El Caníbal del Paraná con fondos incas, con un presupuesto, siguiendo una estructura pseudo industrial donde vos tenés que responder por los gastos y adecuarte un montón de cosas, te da también de alguna manera la gimnasia de pensar en términos como piensa la industria, de un relato estructurado, de un relato que tiene que de alguna manera mantener interés, generar siempre una nueva información. Eso te da un oficio que para mí lo más valioso que llevo conmigo, que es el oficio ese del timing de la narrativa. Eso lo aplicamos en un segundo documental que se llamó Pechito Hijos de la Vida, que lo dirigió una compañera, Ruth Gómez, en Buenos Aires, pero que yo hice la producción. Entiéndase producción como aquellos que colaboramos con bienes, servicios, para que la obra se construya, que a veces es un colectivo, mucha gente ayudando a alguien que no tiene en ese momento los recursos para afrontarlo todo. Luego, yo estuve en el 2001 en Buenos Aires, yo firmé muchísimas asambleas barriales, firmé todo el proceso de la Rúa, la eso caída. ¿Qué estabas haciendo el 19 y 20? Tengo muchísimos archivos. Yo estaba ahí, estaba con mi hija Luciana en la escalinata del Congreso, yo vivía a 6 cuadras y filmé mucho. A partir de ahí, digamos, como que asumí el compromiso de que aquellos que teníamos una cámara y que teníamos cierto oficio, por lo menos, yo en ese momento todavía no tenía la cabeza como director, teníamos la obligación de registrarlo.
Y así empecé, haciendo el registro. Después hice este documental, después seguí con esto que te cuento. Y luego empecé a interesarme por el fenómeno que se estaba dando, que era de alguna manera la formalización del trabajo de los cartoneros en cooperativas. Perdón, que el otro día los desalojaron, desalojaron la mayor planta de reciclaje del país. Sí, estamos en otro momento, ¿no? Sí, no, pero no, no solemos tirar noticias, pero ya que mencionás a la web creo que es, no me acuerdo, web, no me acuerdo, pero el otro día lo vi, digo, pero qué mal están haciendo, un montón de gente laburando, encima reciclar, nunca fue tan necesario hacer reciclaje como en esta época zarpada y saturada de contaminación y de basura, y a mí me rompió mucho las pelotas, cerrado. Esos cartoneros que habían surgido en el año 2000-2001, producto de la necesidad, van a ir adquiriendo una conciencia de clase de que son en realidad agentes sanitarios, agentes de recuperación de material que de otro modo iban a un entierro y se perdían y contaminaban. Y de alguna manera ellos están haciendo un trabajo importantísimo, que es la clasificación de materiales reciclables y demás. Y bueno, yo me interesé en ese momento en eso. Y en el otro tema que me interesé fue de las cooperativas que se iban construyendo a partir de los talleres clandestinos, que la Alameda recuperaba, que hacía denuncias de talleres clandestinos, y esa gente que se recuperaba, que estaba ahí en trabajo esclavo, luego tenían, el Estado les garantizaba esa maquinaria por haber sido explotados y constituían una suerte de cooperativas y seguían manteniéndose en el trabajo. Digamos, me fui metiendo sin querer, digamos, y termino entrando así a una conversación en donde se está hablando de que viene Bergoglio a Brasil en el 2013, que va a ser el encuentro mundial de juventud, Papa Francisco. Claro, porque antes Bergoglio venía a las denuncias de taller clandestino y todo, venía como obispo y ahora era... Como cardenal en realidad venía y ahora era papa. Ahora era papa y iba a venir a Brasil. Y entonces se habla ahí en la cooperativa de cartoneros que la posibilidad de que pudieran ir jóvenes cartoneros a acompañar al encuentro mundial de la juventud. Una locura. Y yo que estaba ahí dije, bueno, si van yo voy. Sí. Y bueno, y tuve la oportunidad y estuve con el Papa Francisco en Río de Janeiro junto a 48 cartoneros de la agrupación de Graboy, pero eran de distintas partes del país, Córdoba, Rosario, gente de Buenos Aires también, de distintas partes de Buenos Aires, con el Papa Francisco en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, que es un material que está registrado, que se va a llamar Los Convidados del Papa Francisco, pero que en el momento en que el Inca me financia la primera etapa, entra la pandemia y ya no... Mejor dicho, entró Macri primero, que fue otra pandemia. Sí, claro. Otra forma de pandemia. Sí, la desarticulación del Estado. Y bajó los costos a un nivel que... Un adelanto de película que históricamente vos podías salir al rodaje, pagabas la luz ahora, porque como no había actualización de costos, era una forma de bastardear el trabajo. Entonces no se podía hacer. Luego vino la pandemia 2, que sería la que conocemos, la del encierro, y eso me recluyó acá en Entre Ríos, y ahora tengo un montón de material de esa experiencia, pero me faltaría algunas entrevistas para hacerle el cierre a esa película. Y hablando de cierre, nosotros antes de cerrar la nota vamos a hacer una pausa musical, agradeciendo y mandándole saludos a nuestros oyentes y televidentes que dicen, acá estamos escuchando los amigos, saludos, dice Otherside, dice Emi Marocini, está trabajando en Otherside Sublimación y Estampados, y Sergio Choco Vergara dice, buenas noches, acá a full bulleando, un saludo grande para ustedes, que tengan un excelente finde. Y ahí viene el jeteo, ¿viste? ¿Me podrás pasar Limp Bizkit Break Stuff? Ana creo que sí lo va a buscar y lo va a pasar. Ya te paso el nombre, Anita. Muchas gracias. Continuamos en esta edición de viernes fiestero, viernes de entrevista, viernes de visitas con amigos en Del Éxodo Nogoyá, en Quiroga y Taboada 1025. Esto es Haciendo Bulla, un licuado musical en su temporada 11. Continuamos con el señor José Luis Mastro Lorenzo y me quedó una pregunta, José Luis. Sí. Si no es mucho pedir, si no es mucho robarte tiempo. ¿Cómo haces como documentarista para elegir la temática? Ahí está. En mi caso particular, yo creo que me voy tropezando con los casos, ¿viste? Que me interesan. Como ya te digo, como no hay un financiamiento que te lleve a trabajar en algo que no te interesa, sino que lo estás haciendo por modo propio. En este caso, por ejemplo, se dio estos años dos temas que me interesaron mucho, que tenía que ver, uno, el caso Echeverre, donde estuve en la toma cuando vino Juan Grabois y demás, y por ahí no lo continué al trabajo porque como que parecía que se agotaba la historia de la toma y de la resistencia
de los estancieros. Y luego se da un caso que me entero, estando en Hernandarias, recién llegado, que había desaparecido un niño, Ramoncito Grandoli, de 11 años, y que había gente de la ciudad saliendo a buscarlos al monte, en la siesta, en la mañana, y me pareció muy noble como causa, y entonces lo empecé a continuar. Este es un caso bastante resonado, desgraciadamente la justicia se explayó en este momento y no tenemos responsables de lo que le sucedió a Ramoncito. Después de 14 días, lo que se encontraron los restos de este niño, que había ido a hacer escobas con unos primos ahí a las afueras del pueblo, y que luego los primos aducían que él se había ido y que no sabían dónde se encontraba. Finalmente el cuerpo fue encontrado a unos 200 metros de la casa de estos primos, y sin embargo, al día de hoy no hay responsable, no hay preso, no hay nadie. Nunca hubo detenido nadie. O sea, tenemos en este momento una situación de injusticia en torno a que no se prestó justicia para Ramoncito, pero también de caso que hubiese una persona que sea capaz de hacer este tipo de asesinato, conviviendo con la población, sí, claro. Porque puesto que todos los recursos que el Estado puso al servicio de la investigación no sirvieron como para saber quién fue el responsable ni qué pasó con él. Es ese documental en particular, que fue un documental extraño en el sentido de que pocas veces una cámara tiene la oportunidad de estar en el proceso, sí, claro, de búsqueda. Generalmente uno trabaja con archivos, con diarios, con lo que haya registrado la televisión. Sin embargo, se dio esa oportunidad, y es la película que vamos a terminar este año, caso Ramoncito Grandoli. Y una reflexión también de cómo puede ser que en este caso en particular, un examen psiquiátrico un poco dudoso le otorga la libertad a los sospechosos de un crimen horrendo, claro, sobre una criatura. Bien, José, y viste que te dije que era la última pregunta, te mentí. Si no hay financiamiento, ya no existe prácticamente el Inca, tristísimo, pero en algún momento fuimos un país serio, ahora ya no. Pero bueno, dentro de eso, ¿cómo producís? ¿De dónde se obtienen recursos? ¿Hay gestión mixta? ¿Hay mecenas? ¿Cómo se produce? Porque imagino que es tiempo, material, logística, gastos operativos. Mirá, para mí lo interesante es que el que tiene una motivación, aunque sea de a poquito, siempre va para el lado de la motivación. Uh-huh. El problema es que aun que vos logres terminar la película y cerrarla dedicándole tu tiempo y tu capital, luego acceder a festivales, muestras, digamos que el producto pueda viajar y entonces tener una recepción con el público, eso lo hace áspero. Porque no podés conseguir una sala, un espacio, o sea, es muchísimo tiempo de gestión, de carta, de mandar. Afortunadamente este año se dio algo muy, muy bueno, que fue que esta gestión, la de Frigerio, extrañamente, normalizó una reglamentación que había hecho Bordet, pero que no había puesto el financiamiento, que es la Ley de Cine de Entre Ríos. Y entonces se creó este año por primera vez un concurso, que en el caso de documentales hay un fondo único, un único premio, y dentro de las condiciones de participación, la persona que presenta proyectos debe tener una película estrenada, lo que limita de alguna manera, sí, claro, al núcleo más activo de audiovisualistas, y había para ficción, había para cierta... Para todos los géneros, claro. Claro, muy interesante eso de que, si bien entonces, por un lado, Nación se está retirando con la gestión de un gobierno que viene a eso, a destruirlo, lo poco bueno que se tenía, y una provincia que empieza a asumir un poquito de esa responsabilidad, que está bueno, y de esa manera, porque Entre Ríos tiene un festival de cine internacional, entonces es importante, sí, claro, que se pueda generar dentro de la provincia las historias de la provincia, los escenarios de la provincia, los actores de la provincia, los técnicos de la provincia, tengamos oportunidad de trabajo. Muchísimas gracias, José Luis, te despedimos, agradecido, invitamos a que se queden obviamente en los estudios. Gracias por todo, amigo, en serio. Vamos a otra pausa, creo que ya es la última, y los pedidos de la gente, que algunos ya fueron sonando, Ana, estuviste presentando, pero quedaron un montón de postres ahí por salir a la mesa dulce, digamos, ¿no? Dale.